El mundo moderno parece moverse cada día más rápido hacia un clima de tensión. Noticias de conflictos, amenazas entre naciones y bombardeos aparecen constantemente en las pantallas de millones de personas. Muchos observan estos acontecimientos con preocupación, preguntándose si estamos viviendo tiempos especialmente peligrosos. Y en medio de esa inquietud, una pregunta vuelve a surgir con fuerza en el corazón de quienes conocen las Escrituras. ¿Había hablado la Biblia de estos tiempos? A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido considerada no solo un libro espiritual, sino también un registro profético que describe acontecimientos que ocurrirían en la historia de la humanidad. Desde los antiguos profetas de Israel hasta las palabras de Jesús, las Escrituras contienen advertencias sobre periodos de crisis mundial, guerras y grandes cambios en las naciones. Uno de los pasajes más citados cuando se habla de guerras es el que aparece en el Evangelio de Mateo. Allí, los discípulos de Jesús se acercaron a él con una pregunta que ha resonado durante 2000 años. Querían saber cuáles serían las señales del fin de los tiempos y del establecimiento del reino de Dios. La respuesta de Jesús fue directa y sorprendente. Él dijo que en el mundo se escucharían guerras y rumores de guerras. Las naciones se levantarían contra otras naciones, y los reinos se enfrentarían unos contra otros. Sin embargo, también añadió algo importante. Dijo que esas cosas serían solo el principio de dolores, como los primeros signos de un proceso que conduciría a acontecimientos aún mayores. Estas palabras han sido interpretadas de muchas maneras a lo largo de la historia. En cada generación, cuando surge un gran conflicto, muchas personas vuelven a leer ese pasaje preguntándose si las profecías bíblicas se están cumpliendo ante sus ojos. Sin embargo, la Biblia no habla únicamente de guerras en términos generales. Algunos textos proféticos parecen describir enfrentamientos específicos entre potencias, alianzas entre reinos y conflictos que sacudirían regiones enteras del mundo. Uno de los libros más misteriosos de toda la Biblia es el libro de Daniel. Daniel fue un profeta que vivió en Babilonia durante uno de los periodos más turbulentos de la historia antigua. Su vida estuvo marcada por la caída de Jerusalén, el ascenso de imperios poderosos y las intrigas políticas de reyes que gobernaban sobre vastos territorios. En medio de ese contexto, Daniel recibió visiones extraordinarias. Visiones que describían el surgimiento y la caída de imperios, el enfrentamiento entre reyes del norte y del sur, y conflictos que se extenderían mucho más allá de su propio tiempo. Durante siglos, estudiosos y creyentes han intentado descifrar estas profecías. Algunas parecen referirse a imperios antiguos como Persia, Grecia y Roma. Pero otras parecen señalar acontecimientos que ocurrirían mucho tiempo después, en una etapa final de la historia humana. Es en ese punto donde muchos observadores comienzan a mirar hacia el presente. El mundo actual está lleno de tensiones geopolíticas. Regiones enteras del planeta viven en constante conflicto, y algunos de esos conflictos se desarrollan precisamente en las mismas zonas mencionadas en antiguas profecías bíblicas. El Medio Oriente, por ejemplo, ha sido durante miles de años un escenario central de la historia bíblica. Allí surgieron imperios, se libraron guerras y ocurrieron muchos de los acontecimientos descritos en las Escrituras. Hoy, esa misma región continúa siendo una de las zonas más inestables del planeta. Cuando las noticias hablan de enfrentamientos, amenazas o bombardeos en esa parte del mundo, muchas personas recuerdan inmediatamente las palabras de los profetas. No porque cada conflicto signifique necesariamente el cumplimiento de una profecía específica, sino porque las Escrituras describen un periodo final de gran agitación entre las naciones. Pero hay algo que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de estas profecías. La Biblia no presenta estas advertencias para provocar miedo. Más bien, su propósito es preparar espiritualmente a las personas para tiempos difíciles. Jesús mismo dijo que cuando sus seguidores escucharan hablar de guerras y conflictos, no debían dejarse dominar por el temor. Porque, según las Escrituras, la historia humana no está fuera del control de Dios. Los imperios se levantan y caen. Los reinos aparecen y desaparecen. Pero el mensaje central de la Biblia es que, al final, el plan divino para la humanidad se cumplirá. Aún así, el misterio permanece. ¿Hasta qué punto los acontecimientos actuales reflejan las antiguas profecías bíblicas?
¿Podrían algunas de las tensiones modernas ser parte de un escenario profético más amplio? Muchos siglos antes de que existieran los imperios modernos, el profeta Daniel recibió una de las visiones más complejas y misteriosas de toda la Biblia. En el capítulo 11 de su libro, aparece una larga profecía que describe una serie de conflictos entre dos poderes llamados el Rey del Norte y el Rey del Sur. Durante generaciones, estudiosos han tratado de interpretar estas palabras. Algunos creen que describen conflictos entre antiguos imperios que surgieron después de la muerte de Alejandro Magno. Otros piensan que parte de esta profecía apunta hacia acontecimientos que todavía no han ocurrido y que podrían manifestarse en los tiempos finales. La visión comienza describiendo luchas entre grandes reinos que dominarían regiones del mundo. Daniel habla de alianzas políticas, traiciones entre gobernantes y guerras que se extenderían durante largos periodos de tiempo. Pero lo más llamativo es que la profecía no se limita a un solo evento. Más bien describe una cadena de enfrentamientos que atraviesan la historia. En varios momentos del texto se menciona cómo el Rey del Norte invade territorios del sur y cómo el Rey del Sur responde con ataques y conflictos militares. Estas luchas se repiten una y otra vez, creando un patrón de rivalidad constante. Muchos intérpretes de la Biblia han señalado que el escenario principal de estas guerras se encuentra en la región del Medio Oriente, una zona que desde la antigüedad ha sido estratégica tanto política como militarmente. Esa misma región continúa siendo hoy uno de los puntos más sensibles del planeta. A lo largo de la historia moderna, numerosas guerras y conflictos han surgido allí. Diferentes potencias han luchado por influencia, territorio o poder, mientras alianzas entre naciones cambian constantemente. Cuando algunas personas leen la profecía de Daniel y observan los acontecimientos actuales, se preguntan si estos conflictos podrían ser parte de un patrón que las escrituras describieron hace miles de años. Sin embargo, la profecía de Daniel contiene detalles aún más intrigantes. En un punto del relato, el texto menciona que el Rey del Norte avanzará con gran poder, apoyado por fuerzas militares y alianzas estratégicas. También se describe un periodo de gran agitación política en el que muchas naciones se verán afectadas por los enfrentamientos. Estas palabras han llevado a algunos estudiosos a pensar que la profecía podría referirse a un momento en el que varias potencias regionales se verían involucradas en conflictos de gran escala. Pero el mensaje de Daniel no se centra únicamente en las guerras. El libro también habla del control de los acontecimientos por parte de Dios. En varias partes del texto se menciona que los imperios actúan durante un tiempo determinado, pero finalmente su poder llega a su fin. Este concepto aparece repetidamente en la Biblia. En el mismo libro de Daniel encontramos la famosa visión de la estatua con diferentes materiales que representaban imperios sucesivos. Cada uno surgía, dominaba el mundo durante un tiempo y luego desaparecía. La lección era clara. Por más poderoso que sea un reino, su dominio no es eterno. Las guerras, las alianzas y los imperios forman parte de la historia humana, pero la Biblia enseña que todos esos sistemas son temporales. Aún así, el capítulo 11 de Daniel sigue despertando preguntas. Algunos creen que gran parte de esta profecía ya se cumplió en la antigüedad. Otros piensan que las últimas partes del texto apuntan hacia un periodo final de conflictos antes de un gran cambio en el mundo. Es precisamente esta segunda interpretación la que ha generado tanto interés en tiempos recientes. Cuando el mundo experimenta tensiones entre naciones, cuando surgen conflictos que involucran a grandes potencias, muchos vuelven a leer estas palabras antiguas buscando entender si podrían tener un significado para el presente. Pero Daniel no fue el único profeta que habló de guerras futuras. Siglos después, otro profeta recibiría una visión igualmente inquietante sobre un conflicto que involucraría a varias naciones al mismo tiempo. Ese profeta fue Ezequiel. En su libro aparece una profecía que describe la invasión de una coalición de pueblos contra una tierra específica, un enfrentamiento que algunos consideran uno de los eventos proféticos más impactantes de la Biblia. En la siguiente parte exploraremos esa visión. Una profecía que menciona alianzas entre naciones, movimientos militares y un conflicto que, según algunos intérpretes, podría tener relación con las tensiones que se viven en el mundo actual. Mucho después de los días de Daniel, otro profeta recibió una visión que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. Su nombre era Ezequiel.
Vivió en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba exiliado y el mundo antiguo experimentaba grandes cambios políticos. En medio de ese escenario, Ezequiel recibió mensajes que hablaban tanto de restauración como de conflictos futuros. Uno de los pasajes más enigmáticos de su libro aparece en los capítulos 38 y 39. Allí se describe una guerra que involucra a un líder llamado Gog, proveniente de una tierra llamada Magog, acompañado por varias naciones aliadas. El texto describe cómo este líder reúne un gran ejército y se prepara para avanzar contra una tierra que vive en relativa tranquilidad. Las palabras del profeta presentan una escena impresionante. Multitudes de soldados, pueblos aliados y fuerzas militares se movilizan en una invasión que parece destinada a cambiar el curso de la historia. Durante siglos, los intérpretes de la Biblia han intentado comprender quién podría ser Gog y qué representa Magog. Algunos piensan que son símbolos de fuerzas opuestas a Dios. Otros creen que se trata de nombres antiguos que podrían referirse a regiones o pueblos que existían en la antigüedad. Lo que resulta interesante es que la profecía menciona una coalición de varias naciones que actúan juntas. No se trata de un solo reino, sino de una alianza que decide levantarse para atacar. Este detalle ha despertado mucha curiosidad entre quienes estudian la profecía bíblica, porque en el mundo moderno las guerras raramente involucran solo a un país. Con frecuencia se forman alianzas, bloques de poder y coaliciones que apoyan diferentes lados de un conflicto. Cuando las personas leen estas palabras antiguas y observan las tensiones entre naciones en la actualidad, es natural que surjan preguntas. ¿Podría esta profecía describir un escenario que todavía no ha ocurrido completamente? ¿Podría tratarse de un conflicto que se desarrollará en un futuro todavía por delante? Sin embargo, la profecía de Ezequiel no se centra únicamente en la guerra. El mensaje principal del pasaje es que, en medio de ese gran enfrentamiento, Dios interviene de una manera poderosa. Según el texto, la invasión de Gog termina de una forma inesperada. En lugar de conquistar la tierra que pretende invadir, su ejército es derrotado de manera extraordinaria. La Biblia describe fenómenos naturales, confusión entre las fuerzas invasoras y un resultado que deja claro que el poder final no pertenece a los ejércitos humanos. Este detalle es fundamental para comprender el propósito del mensaje. El objetivo de la profecía no es simplemente describir una batalla, sino mostrar que incluso los conflictos más grandes de la historia están bajo la soberanía de Dios. A lo largo de la Biblia se repite una idea constante. Los imperios pueden parecer invencibles durante un tiempo. Los ejércitos pueden parecer imponentes. Pero finalmente el poder humano tiene límites. Por esta razón, muchos estudiosos creen que la profecía de Gog y Magog tiene también un significado espiritual. Representa el momento en que las fuerzas que se oponen a Dios se levantan con gran poder, solo para descubrir que su dominio es temporal. Aún así, el pasaje sigue generando debates. Algunos creen que esta guerra ocurrirá antes de los acontecimientos finales descritos en el libro de Apocalipsis. Otros interpretan el texto como una representación simbólica del enfrentamiento entre el bien y el mal que se desarrolla a lo largo de toda la historia. Lo cierto es que la profecía de Ezequiel continúa despertando interés en cada generación. Cada vez que el mundo experimenta tensiones entre potencias o conflictos internacionales, muchas personas vuelven a examinar estas palabras antiguas. Pero Ezequiel no fue el último en hablar de grandes crisis mundiales. Siglos después, en el último libro de la Biblia, aparece una visión aún más dramática. El libro de Apocalipsis describe un periodo de tribulación global, conflictos entre naciones y eventos que afectarían a toda la humanidad. Las imágenes de ese libro han sido objeto de interpretaciones durante 2000 años. Algunas personas lo ven como una descripción simbólica del conflicto espiritual entre el bien y el mal. Otros creen que contiene anuncios proféticos sobre eventos que ocurrirán en el futuro. En cualquier caso, el mensaje de Apocalipsis presenta un escenario donde las naciones del mundo atraviesan un periodo de gran tensión antes de un cambio definitivo en la historia humana. En la siguiente parte exploraremos ese libro misterioso. Un texto lleno de símbolos, visiones y advertencias que muchos consideran clave para entender las señales de los últimos tiempos. Y allí descubriremos cómo el libro de Apocalipsis describe un mundo que se aproxima a un momento decisivo.
Después de las visiones de Daniel y de las profecías de Ezequiel, la Biblia presenta otro libro que ha despertado fascinación y misterio durante siglos. Ese libro es el Apocalipsis. Fue escrito por el apóstol Juan mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos, y contiene una serie de visiones que describen eventos extraordinarios relacionados con el destino final de la humanidad. Desde el comienzo, el libro introduce una escena llena de símbolos poderosos. Juan describe cómo se abren sellos, suenan trompetas y aparecen acontecimientos que afectan a la tierra, los mares y las naciones. Muchos intérpretes creen que estas imágenes representan momentos de crisis mundial que preceden a una transformación profunda en la historia del mundo. Entre las escenas más impactantes del Apocalipsis aparece la idea de conflictos entre grandes potencias. El texto habla de reyes, ejércitos y naciones que se reúnen para enfrentamientos decisivos. En varias partes se menciona que los gobernantes de la tierra se movilizan para la guerra, creando un ambiente de tensión que involucra a gran parte del mundo. Estas visiones han sido interpretadas de muchas maneras a lo largo de la historia. Algunos creen que describen guerras literales entre países. Otros piensan que son símbolos de luchas espirituales que ocurren en diferentes épocas. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención. El Apocalipsis describe un mundo donde los conflictos no se limitan a una región, sino que tienen un alcance global. Las naciones de la Tierra aparecen conectadas en un escenario donde decisiones políticas, alianzas y confrontaciones afectan a todo el planeta. Cuando las personas observan el mundo moderno, notan que la humanidad vive en una época muy distinta a la de siglos pasados. Hoy las naciones están profundamente interconectadas. Las decisiones de un país pueden tener consecuencias en lugares muy lejanos, y los conflictos regionales pueden escalar rápidamente hasta involucrar a potencias internacionales. Este tipo de escenario global hace que muchos vuelvan a leer las palabras del Apocalipsis con una nueva perspectiva. Uno de los pasajes más conocidos del libro describe el momento en que los reyes de la tierra se reúnen para una batalla final. Ese lugar recibe un nombre que ha sido mencionado innumerables veces en la historia de la interpretación bíblica: Armagedón. Para algunos, Armagedón representa una batalla literal que ocurrirá en el futuro. Para otros, simboliza el clímax del enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal en la historia humana. Sea cual sea la interpretación, el mensaje central del Apocalipsis no se centra únicamente en la guerra. A lo largo del libro se repite una idea poderosa. A pesar de las crisis, el caos y los conflictos que aparecen en las visiones, la historia se dirige hacia un desenlace que está bajo el control de Dios. Esta perspectiva es importante porque cambia la forma en que se interpretan las profecías. La Biblia no presenta el futuro como una serie de tragedias sin sentido. Más bien describe un proceso en el que la humanidad atraviesa momentos difíciles antes de una restauración final. Por esta razón, muchos creyentes ven las profecías no solo como advertencias, sino también como recordatorios de esperanza. Las guerras y los conflictos han formado parte de la historia humana desde tiempos antiguos. Imperios enteros se levantaron y cayeron en medio de batallas que cambiaron el destino de pueblos enteros. Pero las Escrituras insisten en que ningún poder humano tiene la última palabra. Incluso en los momentos más oscuros de la historia, la Biblia afirma que el plan divino continúa avanzando. Sin embargo, el Apocalipsis también plantea preguntas profundas sobre el papel de las naciones en los tiempos finales. Habla de alianzas entre gobernantes, sistemas de poder que influyen sobre la tierra y decisiones que afectan a millones de personas. Cuando se observan las tensiones actuales entre países, algunos creyentes se preguntan si el mundo podría estar acercándose a un periodo de mayor agitación antes de una transformación histórica. Pero las Escrituras también invitan a la prudencia. A lo largo de la historia, muchas generaciones han pensado que estaban viviendo el cumplimiento final de las profecías. Algunas interpretaciones resultaron correctas en parte, mientras que otras no se cumplieron de la manera esperada. Por esta razón, el estudio de la profecía bíblica requiere paciencia, reflexión y humildad. En lugar de tratar de encajar cada acontecimiento actual en un texto antiguo, muchos estudiosos prefieren observar los principios generales que las Escrituras enseñan sobre la historia. Uno de esos principios es que la humanidad atraviesa ciclos de conflicto, crisis y transformación. Y en medio de esos ciclos,
la Biblia afirma que existe un propósito mayor que finalmente se revelará. En la siguiente parte exploraremos lo que Jesús mismo dijo sobre las señales de los tiempos. Sus palabras, registradas en los Evangelios, han sido una guía para millones de personas que buscan entender cómo interpretar los acontecimientos del mundo. Mucho antes de que el libro de Apocalipsis fuera escrito, Jesús habló con sus discípulos sobre el futuro del mundo. Sus palabras quedaron registradas en los Evangelios y han sido estudiadas durante siglos por quienes buscan comprender las señales de los tiempos. Un día, mientras Jesús se encontraba cerca del templo en Jerusalén, sus discípulos le hicieron una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia. Querían saber cuándo ocurrirían los acontecimientos finales y cuáles serían las señales que indicarían que esos momentos se acercaban. La respuesta de Jesús fue profunda y llena de advertencias. Él explicó que la historia humana atravesaría periodos de confusión, conflictos y cambios. Entre las señales que mencionó, una de las más conocidas fue la presencia de guerras y rumores de guerras entre las naciones. Jesús dijo que los pueblos se levantarían unos contra otros y que los reinos entrarían en conflicto. También habló de crisis que afectarían a diferentes regiones del mundo, incluyendo hambre, desastres naturales y momentos de gran incertidumbre. Pero en medio de esas advertencias, añadió una frase que muchas veces se pasa por alto. Jesús dijo que cuando estas cosas comenzaran a ocurrir, las personas no debían dejarse dominar por el miedo. Explicó que tales acontecimientos serían solo el comienzo de un proceso más amplio. Estas palabras han sido interpretadas de muchas maneras a lo largo del tiempo. En cada generación, cuando el mundo atraviesa momentos de crisis o conflictos entre potencias, muchas personas recuerdan este pasaje y se preguntan si las señales descritas por Jesús están apareciendo nuevamente. Sin embargo, el mensaje de Jesús no se limitaba a describir guerras. También habló sobre la actitud que las personas debían tener en medio de esos tiempos. En lugar de vivir dominados por la ansiedad o el temor, invitó a sus seguidores a mantenerse firmes en la fe, a vivir con sabiduría y a permanecer atentos a los cambios que ocurren en el mundo. La Biblia presenta la historia humana como un escenario donde se desarrollan luchas políticas, sociales y espirituales. A lo largo de los siglos, imperios poderosos han surgido con gran fuerza, solo para desaparecer más tarde. El imperio babilónico dominó gran parte del mundo antiguo durante un tiempo, pero finalmente cayó. El imperio persa se levantó después, y luego fue reemplazado por el imperio griego. Más tarde, el imperio romano extendió su influencia por vastos territorios antes de fragmentarse y desaparecer. Cada uno de estos imperios parecía invencible en su momento. Pero todos terminaron siendo parte de la historia. Esta realidad refuerza una idea central que aparece repetidamente en la Biblia. Ningún sistema humano es permanente. Los poderes políticos cambian, las alianzas entre naciones se transforman y las fronteras del mundo se modifican con el tiempo. Cuando se observan los conflictos actuales entre países, muchos ven estos acontecimientos como parte de un ciclo histórico que ha ocurrido muchas veces antes. Sin embargo, otros creen que el mundo moderno presenta características nuevas. La humanidad vive en una época en la que las naciones poseen armas capaces de afectar a todo el planeta. Las decisiones de los gobiernos pueden tener consecuencias globales, y los conflictos regionales pueden escalar con rapidez. Esta realidad ha llevado a muchas personas a reflexionar nuevamente sobre las palabras de Jesús. ¿Podría el mundo estar acercándose a un periodo de mayor agitación antes de una transformación profunda en la historia humana? La Biblia no ofrece fechas exactas ni detalles completos sobre cuándo ocurrirán todos los eventos finales. Pero sí presenta un patrón general. Describe una humanidad que atraviesa momentos de tensión, enfrentamientos entre naciones y crisis que afectan a diferentes regiones del mundo. Al mismo tiempo, las Escrituras insisten en que estos acontecimientos no deben interpretarse únicamente como señales de destrucción. También forman parte de un proceso que conduce hacia un cambio mayor. Jesús habló de un futuro en el que el reino de Dios se manifestaría plenamente. Un tiempo en el que las guerras terminarían y la justicia reemplazaría a los conflictos que han marcado la historia humana durante miles de años. Esta promesa aparece repetidamente en la Biblia. Los profetas hablaron de un día en que las naciones convertirían sus espadas en herramientas de trabajo y en que los pueblos dejarían de aprender la guerra.
Ese mensaje de esperanza ha inspirado a generaciones enteras. Pero antes de llegar a ese momento, la Biblia sugiere que el mundo atravesará periodos de gran agitación. En la última parte de este documental exploraremos qué significa realmente vivir en tiempos de incertidumbre y cómo las enseñanzas bíblicas invitan a las personas a reflexionar sobre el presente mientras miran hacia el futuro. Porque más allá de las guerras y los conflictos, la Biblia presenta una pregunta que cada generación debe responder. ¿Qué significa vivir con fe en un mundo que cambia constantemente? A lo largo de la historia humana, las guerras han marcado el destino de naciones enteras. Imperios poderosos se levantaron con fuerza, dominaron vastos territorios y parecían destinados a durar para siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo todos terminaron cayendo. La historia está llena de ejemplos. Civilizaciones que parecían invencibles desaparecieron, ciudades que dominaron el comercio mundial quedaron en ruinas, y gobernantes que creían controlar el futuro fueron olvidados por las generaciones siguientes. Cuando observamos el mundo actual, vemos un escenario que a veces parece repetir ese mismo patrón. Tensiones entre países, conflictos regionales, amenazas entre potencias y una constante sensación de incertidumbre en el panorama internacional. Muchos se preguntan si la humanidad está entrando en un periodo especialmente difícil. Las noticias hablan de guerras, alianzas militares, tensiones políticas y enfrentamientos que afectan a millones de personas. En diferentes partes del planeta, los pueblos viven con la preocupación de que los conflictos puedan escalar y provocar consecuencias mayores. En medio de este contexto, las antiguas palabras de la Biblia continúan resonando. Las Escrituras no ignoran la realidad de los conflictos humanos. Al contrario, describen un mundo donde la lucha por el poder, la ambición y el orgullo han provocado guerras desde los tiempos más antiguos. Pero al mismo tiempo presentan una perspectiva diferente. La Biblia afirma que la historia no es simplemente una cadena de conflictos sin sentido. A pesar de las guerras y las crisis, existe un propósito que se desarrolla a lo largo del tiempo. Los profetas bíblicos hablaron de momentos difíciles, pero también anunciaron un futuro en el que la violencia dejaría de dominar a las naciones. Uno de los mensajes más conocidos aparece en las palabras del profeta Isaías. Él describió un tiempo en el que los pueblos convertirían sus armas de guerra en herramientas para trabajar la tierra. Las naciones dejarían de entrenarse para la guerra y aprenderían a vivir en paz. Durante siglos, estas palabras han sido una fuente de esperanza. Porque recuerdan que los conflictos del presente no tienen la última palabra sobre el destino de la humanidad. Sin embargo, la Biblia también invita a las personas a reflexionar sobre el momento en que viven. En diferentes pasajes se anima a observar los acontecimientos del mundo con sabiduría, discernimiento y fe. No se trata de vivir dominados por el miedo, ni de interpretar cada noticia como el cumplimiento inmediato de una profecía. Más bien, las Escrituras invitan a mantener una mirada equilibrada. Por un lado, reconocer que el mundo puede atravesar periodos de gran tensión. Por otro lado, recordar que la historia humana continúa avanzando hacia un propósito mayor que aún no se ha revelado completamente. Este mensaje ha acompañado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. En tiempos de guerra, persecución o crisis mundial, muchas personas han encontrado en la Biblia una fuente de orientación y esperanza. Las palabras de Jesús también reflejan esta idea. Cuando habló de guerras y rumores de guerras, no lo hizo para generar desesperación. Sus enseñanzas buscaban preparar espiritualmente a las personas para enfrentar tiempos difíciles con confianza. Según los Evangelios, Jesús dijo que incluso cuando el mundo atraviese momentos de gran incertidumbre, las personas deben mantener la fe y recordar que la historia no está fuera del control de Dios. Este mensaje se convierte en un recordatorio poderoso cuando observamos los acontecimientos del presente. Las tensiones entre naciones pueden generar temor. Los conflictos internacionales pueden hacer pensar que el mundo se dirige hacia un futuro incierto. Pero la Biblia insiste en que la historia humana forma parte de un plan más amplio. Un plan que se desarrolla a lo largo del tiempo y que finalmente conducirá a un momento de transformación. Por esta razón, muchos creyentes ven los acontecimientos del mundo no solo como crisis, sino también como oportunidades para reflexionar sobre el rumbo de la humanidad. Las guerras muestran las consecuencias del orgullo, la ambición y la división entre los pueblos.
pero al mismo tiempo recuerdan la importancia de buscar caminos de justicia, paz y reconciliación. La Biblia presenta una visión en la que el futuro de la humanidad no está definido por la guerra, sino por la restauración. Un tiempo en el que la violencia terminará y las naciones aprenderán a vivir en armonía. Mientras tanto, cada generación enfrenta el desafío de interpretar los tiempos en los que vive. Algunos observan los acontecimientos actuales y ven señales que les recuerdan las antiguas profecías. Otros prefieren entender estos conflictos como parte de los ciclos históricos que siempre han acompañado a la humanidad. Lo que es seguro es que la pregunta sigue abierta. ¿Estamos viviendo simplemente otro momento de tensión en la historia del mundo, o estamos presenciando acontecimientos que forman parte de algo más grande? Las Escrituras no ofrecen todas las respuestas de manera inmediata, pero sí invitan a las personas a permanecer atentos, reflexionar sobre el rumbo del mundo y mantener la esperanza en medio de la incertidumbre. Porque más allá de las guerras, los conflictos y los cambios políticos, la Biblia presenta un mensaje que ha sobrevivido miles de años. Un mensaje que habla de fe, de esperanza y de un futuro en el que la paz finalmente prevalecerá. Y quizás la pregunta más importante no sea cuándo ocurrirán esos acontecimientos, sino cómo elegimos vivir mientras esperamos el futuro que las Escrituras prometen.